hace poco más de un año en París, dirigida por el Groupe d'études géopolitiques, un grupo de reflexión europeo independiente fundado en 2017 con sede en l'École Normale Supérieure y cuyo objetivo es participar justamente a la construcción de una Europa geopolítica. A partir de 2021, su revista se redactará y publicará integralmente en alemán, español, italiano y polaco, con la voluntad justamente de materializar el primer proyecto serio capaz de producir documentos escritos en los principales idiomas del debate europeo. La versión en español está en construcción actualmente y mientras tanto se prevé se publique un artículo o entrevista semanalmente. En ese marco, este debate es muy especial, pues inaugura el Gran Continuo en su versión en español a través de los miércoles del GC. Así que trabajaremos para que este sea el primero de muchos otros. Paso ahora a presentar a nuestros distinguidos panelistas, a los cuales agradezco su participación hoy. Contamos con la presencia del profesor José Antonio Sanahúja, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático y profesor de la misma universidad y de la Escuela Diplomática Española. Desde abril de 2020 es asesor además especial para América Latina y el Caribe del alto representante Josep Borrell para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. José Antonio es además director de la Fundación Carolina y tuve el inmenso placer de contar con su dirección durante mi tesis doctoral. Bienvenido, José Antonio. Arantxa Tirado es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Arantxa. Francisco de Santibáñez es maestro en Relaciones Internacionales por la Johns Hopkins University y ha cursado estudios de doctorado en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Es Global Fellow del Wilson Center y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Miembro además de la red de expertos del Foro Económico Mundial. Bienvenido, Francisco. Samuel Fernández Illañez es abogado y magíster en Derecho por la Universidad Central de Chile, embajador del Servicio Exterior de Chile y profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en diversas universidades chilenas y de la Academia Diplomática, además de Chile. Ha sido representante presidente de los comités jurídicos de OMPI, la FAO y representante de Chile ante la UNESCO durante 10 años en su sede en París. Bienvenido, Samuel. Y por último, pero no menos importante, Jennifer Feyer, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, diplomática de carrera, ha sido jefa de gabinete y encargada de asuntos políticos de la Embajada de México en Estados Unidos, encargada de la Cancillería en la Embajada de México en París y actualmente se encuentra en su sede en Portugal. Bienvenida. Bueno, en reciente entrevista, el Gran Continuo al presidente francés Emmanuel Macron, este expresó: para mí, hablar de rumbo es también hablar de la importancia en estos momentos de fortalecer y estructurar una Europa política. ¿Por qué? Porque si queremos que se cree una cooperación, necesitamos polos equilibrados que puedan estructurar esta cooperación en torno a un nuevo multilateralismo, expresó. Entre la autonomía estratégica de Europa, la refundación del capitalismo y el llamado Consenso de París, Macron esboza una visión ambiciosa y compleja incluso de las relaciones internacionales que se presta a múltiples reflexiones. Así como esta visión no ha tenido hasta el momento tanta repercusión en América Latina, se debe también reconocer que la región es la gran ausente en la doctrina Macron en general y de las relaciones transatlánticas en particular. Entonces, dicho esto, invito a nuestros panelistas a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos interpretar su discurso bajo la óptica de su repercusión en América Latina? ¿Qué supone la doctrina Macron para la región? ¿La actual política exterior francesa realmente subestima los lazos con el continente latinoamericano? Entonces, les propongo que cada panelista intervenga unos 6-7 minutos en el orden de presentación y que luego abramos la discusión guiados por una segunda batería de preguntas evocadas por sus intervenciones y por las preguntas que nos haga el público, al cual invito a que nos envíen sus preguntas a través de Facebook y Twitter. Profesor José Antonio, tiene la palabra. Pues muchas gracias. La verdad es que es un placer y un privilegio estar aquí inaugurando esta serie de webinarios y con colegas
Algunos les conozco por lecturas, a otros personalmente, y seguro que vamos a tener una magnífica discusión. Muy rápidamente, porque el tiempo es breve y tenemos que lograr que este diálogo sea ágil. La entrevista publicada por la revista al presidente Macron, la verdad es que muestra una profundidad y un relieve intelectual que hay que reconocer que no es frecuente entre los líderes mundiales. Y esto es lo primero que, la verdad es que es música para los oídos, ¿no? En el sentido de que es una pieza que invita a la reflexión, al pensamiento, ¿no? Y además con una fundamentación politológica e incluso filosófica, ¿no? De mucho relieve. Yo destacaría, digamos, algunas líneas argumentales y trataría a través de ellas de llegar a la pregunta que nos has formulado. El punto de partida, creo que hay un buen diagnóstico de la situación de inestabilidad sistémica que caracteriza al sistema internacional. Cuando se habla en la entrevista de crisis estructurales inducidas por el cambio tecnológico, la desigualdad y el cambio climático. A mi juicio, ¿no?, responden a lo que en algunos textos se ha denominado que es una crisis de globalización, ¿no?, de todo un modelo, una estructura histórica que estaría, digamos, llegando a sus límites. A ello se le añade el COVID-19 como un factor, una crisis dentro de la crisis, ¿no?, que acelera y agrava algunas de estas tendencias. De ahí se deriva, esto también es muy importante, un imperativo categórico, que es el imperativo de mayor cooperación. Hay incluso ecos cosmopolitas cuando se nos dice que somos una comunidad de destino y que, por lo tanto, ¿no?, el imperativo de la cooperación es ineludible. De ello, a su vez, se deriva otra conclusión, ¿no?, es la necesidad, para que esa cooperación sea factible, de contar con una Europa política, fortalecer una Europa política que cumplirá una función geopolítica y es evitar, ¿no?, ese duopolio entre Estados Unidos y China, que no es ni mucho menos inevitable. Y esto es un elemento importante que se plantea en el texto, ¿no? Y de ahí el imperativo finalmente de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Para los que somos europeístas convencidos, pues este es un momento de oportunidad, sin duda, para construir esa autonomía estratégica. Esa autonomía estratégica nos plantea una agenda, ¿no? Y también está muy bien reflejada, hay una visión claramente estratégica en la entrevista. Acción en cuanto al cambio climático, enfrentar la desigualdad, hoy como freno hacia el progreso humano, con una alusión, y esto es muy importante, a un factor causal, que es el capitalismo financiero, esa fase terminal de la globalización, de elevada financiarización de las economías, el riesgo que supone Internet, la necesidad de la gobernanza adecuada de Internet y de recuperar Internet un cierto principio de autoridad y de jerarquía en relación al conocimiento y al discurso. Y el desafío, finalmente, del cambio demográfico, con especial referencia a regiones de alto crecimiento como es África. De ahí, esa autonomía estratégica se nos dice que tiene que tener, y esto es algo en lo que podemos coincidir, tiene que ser tecnológica, ¿no?, en medida que suponga control de la nube y de las tecnologías clave, un fortalecimiento del rol internacional del euro, factor que ahora también tenemos en debate en Europa, como alternativa al dólar, y evitar sobre todo los efectos extraterritoriales que tiene el uso del dólar y de los sistemas de pago internacionales controlados por los Estados Unidos, y el imperativo de un demos europeo, que significa profundizar el proceso de integración y lograr al Parlamento Europeo verdaderas elecciones europeas. Todo esto es algo que compartimos y en ese sentido el consenso de París me permitiría decir que tampoco es tan original ni tan parisino, ¿no?, porque son elementos compartidos, podríamos decir perfectamente que es un consenso que compartimos en Madrid y en otras capitales europeas, sin restarle relevancia a la aportación. Ahora, donde empezamos a tener algunos problemas es en cuanto a cómo esa doctrina Macron interpreta el imperativo geopolítico que se deriva justamente del hecho geopolítico de lo que representa la ubicación geográfica de Europa. Y yo destacaría para el debate una frase, ¿no? Tenemos una geopolítica diferente a la de los Estados Unidos, ¿no?, que puede desalinear nuestros intereses. Aquí no se habla de América Latina, pero América Latina está muy, muy presente. Y yo discrepo profundamente de esta afirmación. Vamos a ver, Macron nos plantea a partir de aquí la necesidad de dar prioridad a África, de dar una prioridad clave al Mediterráneo. No lo discuto, pero esto no significa necesariamente abandonar América Latina.
y particularmente abandonar América Latina en ese duopolio, frente a ese duopolio emergente, esa competencia estratégica que puede plantearse, esa rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? La Unión Europea no está vinculada geopolíticamente en mayor medida a África o a el Oriente Próximo, al Mediterráneo, como pueda estarlo en América Latina, por hechos económicos, por hechos culturales y por interdependencias de distinto tipo. Tenemos con América Latina una vinculación económica, sociocultural, migratoria muy profunda. Soy consciente de que digo estas cosas desde España y que podemos tener desde Madrid una perspectiva distinta a la que se tiene desde París, ¿no? Ello ya finalmente, para terminar, nos lleva a un debate que se está planteando con mucha virulencia en torno al concepto de autonomía estratégica, ¿no? La lectura que se hace de la autonomía estratégica, que en parte comparto en este texto, es una lectura centrada fundamentalmente en el fortalecimiento de las capacidades propias de la Unión Europea. Pero cabría preguntarse si esa autonomía estratégica no puede derivar también del fortalecimiento de vínculos más diversos, de asociaciones estratégicas con otras regiones. Una vinculación estratégica con América Latina puede jugar aquí un papel clave. Puede dar profundidad y amplitud al eje atlántico. Puede establecer un eje Europa-América Latina, ¿no?, que aumente la autonomía relativa para la acción exterior, tanto de la Unión Europea como de nuestros socios y nuestros amigos latinoamericanos. Por lo tanto, el concepto de autonomía estratégica no necesariamente conduce a un planteamiento más autárquico, a descuidar esas vinculaciones con otras regiones. Aquí hay un asunto final que quería mencionar para el debate, y es porque toca directamente una cuestión muy polémica en este momento, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y solamente lanzar un par de ideas al respecto. No debemos ver, como se ha visto en ciertos momentos, el acuerdo Unión Europea-Mercosur únicamente como un TLC. Su importancia hoy es eminentemente estratégica. Puede ser, digamos, el sostén de una asociación estratégica que cobre pleno sentido en estos propósitos geopolíticos de autonomía estratégica, tanto para la Unión Europea como de autonomía estratégica para América Latina frente a ese riesgo de duopolio entre Estados Unidos y China en esa rivalidad estratégica. Y, por lo tanto, una vinculación cercana al Mercosur puede tener un sentido, puede tener todo el sentido, digamos, dentro de este planteamiento. Y no deberíamos reducirlo a a la difícil y complicada agenda comercial, ¿no?, a la que a veces se reduce. Pero sobre esto probablemente podamos hablar después. Me consta que es un asunto muy polémico también en Francia, ¿no?, y seguramente suscita alguna intervención también de nuestros colegas. Muchas gracias. Gracias. Arantxa. Perdón, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las compañeras y compañeros de Le Grand Continent por esta invitación que me honra compartir con los colegas académicos y diplomáticos que nos acompañan. Y bueno, yo aunque soy española y resido en España, tengo una mirada un poco latinoamericanista por mi formación, por haber vivido 11 años en México y otros países de América Latina, y entonces a lo mejor voy a desconcertar un poco con el enfoque, ¿no?, para lo que algunas personas pudieran esperar. Yo diría primero provocativamente que, bueno, aparte, primero celebrar esta entrevista magnífica que le han hecho al presidente Macron. Creo que es todo un logro para una revista que apenas tiene un año de vida y todo un reconocimiento, y además coincido con el profesor Sanahuja en que se agradece, ¿no?, poder leer este tipo de entrevistas y de reflexiones sosegadas por parte de los líderes mundiales. Pero yo diría provocativamente que se agradece también o que asistimos a unas reflexiones y unos debates por parte de un líder como Macron que América Latina lleva al menos un par de décadas ya dando. Me refiero desde la llegada de estos gobiernos de izquierdas progresistas, de lo que en el mundo anglosajón se denominó la ola rosa. Me refiero sobre todo en concreto a un tema en el que él hace mucho énfasis y que a mí me parece que es crucial en el debate de las relaciones internacionales hoy en día y también en la política doméstica, que es el tema de la soberanía y también el de la autonomía estratégica.
Salvando las distancias, por supuesto, innegables, son las mismas reflexiones con sus variantes que se hicieron en estos países, en este caso dependientes, sobre el porqué de su situación y sometimiento en su momento al consenso de Washington. No olvidemos que ese consenso de Washington es respondido por estos gobiernos, o sea, por los pueblos que votan a esos gobiernos que revierten la dinámica neoliberal, y no en vano Macron hace un paralelismo con su consenso de París, contraponiéndolo al consenso de Washington, ¿no? Entonces, me parece interesante por esa parte. Luego, algunos puntos de la entrevista que me parecen relevantes. ¿Cómo interpretarla? Bueno, primero, una clave interna que no puedo dejar de pensar cuando leo a Macron es esta conversión al ecologismo que él pues confiesa, que lo interpreto en una clave interna, lógicamente después del resultado de las municipales de junio, que se produjeron pues, en medio de una gran abstención, en lo que algunos han dicho, analistas, pues una crisis de legitimidad del sistema francés, y con un avance muy fuerte de los ecologistas en diferentes ayuntamientos, ¿no? Esto llevó a Macron a crear una Comisión Ciudadana por el Clima, a decir que va a hacer cambios a la Constitución y a establecer la lucha contra el calentamiento climático como un objetivo que él también establece en este marco de las relaciones internacionales y que cree que Europa debería pues, liderar, porque efectivamente Europa se ha categorizado en el ámbito internacional por liderar una serie de luchas de avanzada, como puede ser pues, el tema climático, la defensa de los derechos humanos, aunque luego irá a eso y demás, ¿no? Con programas como el New Green Deal, etcétera. Pero también, obviamente, estará clave internacional. Y a mí la entrevista a Macron me resonaba mucho un artículo que el otro día Josep Borrell publicó, si no recuerdo mal, en la revista Política Exterior, hablando de la doctrina Sinatra, que él dice que debe ser la doctrina propia, o sea, a mi manera, my way, que debería adoptar la Unión Europea en esa pugna que comentaba el profesor Sanahúja, entre los dos gigantes geopolíticos que están en colisión, ¿no? En esa transición hegemónica a la que asistimos, y bueno, buscar la propia vía soberana y autónoma. Interesante, soberano y autónomo, sin sujeciones a terceras potencias. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que Macron, igual que Borrell y que otros líderes, están viendo que Europa se puede quedar descolgada en esta carrera tecnológica frente al 5G chino, en la carrera de las telecomunicaciones, en el ámbito sanitario, las cosas que hemos visto en estos meses de pandemia con el tema de la producción de insumos, que también refiere Macron, ahora mismo lo que estamos asistiendo en la carrera por la vacuna y las pugnas geopolíticas que hay detrás de esto. ¿Y qué sucede? Que Europa es un continente viejo, que es una ventaja en muchos sentidos, pero también es una debilidad si pensamos que es un continente envejecido, porque esto tiene implicaciones para el futuro de los bloques de poder mundiales. Tiene implicaciones demográficas. Y aparte también parece que las ideas de Europa, por mucho que Macron haga mucho énfasis en estos valores diferenciales y supuestamente superiores, con un tono que a mí me genera un poco de rechazo, porque creo que adolece de autocrítica y que se obvia el papel que ha tenido también Europa, el papel colonial, ¿no? Todo el conjunto de los países europeos, ninguno se salva, en África o en América Latina. Bueno, pues esas ideas de Europa se han quedado un poco viejas y no saben adaptarse a estos nuevos tiempos. Yo creo que Macron sí entiende que estamos en una crisis del capitalismo, que no es solo de la fase neoliberal, sino que es mucho más profunda y que tiene implicaciones que ponen en jaque la propia supervivencia humana en el planeta por el impacto ecológico. Y en este sentido me parece que no se puede hacer un debate ecologista sin cuestionar el modo de producción, y no se puede poner tiritas y abordar el tema del modo de producción de manera superficial, ¿no? Que es un tema que también toca. Obviamente hay diferentes posturas, está esta doctrina Macron, está la postura que tiene Alemania, que seguramente pues, su relación con, bueno, seguramente, efectivamente su relación con Rusia o con Estados Unidos es diferente, y luego también está pues, la postura española. Yo quería concluir, por no extenderme más, con una reflexión sobre este doble rasero que a veces tenemos en Europa entre el discurso y la realidad, porque yo me leo el discurso de Macron y digo, qué bien, ¿no? O sea, no necesito que esté en mi espectro ideológico para estar de acuerdo en muchas de las cosas que él plantea. Lo que pasa es que el discurso es una cosa y luego la realidad es otra. Él habla al final de la soberanía westfaliana
Y él dice que no cree que esté en crisis esa soberanía westfaliana, sin embargo, sí cree que la democracia liberal, procedimental, bajo la que vivimos en Europa, en la mayoría de países, por no decir en todos, pues sí está en crisis. Y yo diría que claro que está en crisis porque ese discurso al interno es una cosa, pero al externo es otra. Yo quiero traer aquí un tema polémico, lo sé, pero me parece paradigmático, que es el caso de Venezuela, donde Europa, empezando por España, siguiendo por Francia, tantos países, habría que ver por qué Francia tuvo esa postura, vulneró la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el artículo 3.1e, fomentar las relaciones amistosas, leo, y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor, al reconocer a un gobierno fantasma personificado en el señor Guaidó, empujados seguramente en el caso de Francia, pues por Estados Unidos y quizás indirectamente por España, por un error que cometió España que creo que ya se ha dado cuenta, aunque no sé si lo va a admitir algún día, por el acompañamiento diplomático a las actividades de una persona que era un golpista, es un golpista, y en el caso de España ni se diga el asilo a Leopoldo López en la embajada y la presunta ayuda para su fuga, ¿no? Entonces, claro, es un poco complicado creer estos llamados a la democracia o estas críticas cuando hay una disociación tan grande en la actitud o en las acciones de Europa respecto a América Latina y que no se ven, por ejemplo, en el caso México, ¿no? Ahora tenemos una representante del gobierno mexicano que podrá hablar mucho más en profundidad, pero yo creo que México es ejemplo de apego al derecho internacional en este tipo de conflictos. Y eso redunda en la credibilidad que puede tener un Estado a la hora de plantear problemáticas, ¿no? Bueno, yo quisiera interpretar que la doctrina Macron, pues aunque no hable de América Latina, puede suponer buscar un camino propio, del que hablaba Borrell, que también tiene una responsabilidad muy grande en llevar la política hacia Venezuela, y me consta que está en ello. A la hora de, bueno, pues modificar o enmendar los errores que se hayan cometido, pero no sé si Francia se va a atrever a ir más allá de ese papel relegado que parece ser que el resto de Europa tiene, porque se presupone que el liderazgo o la iniciativa o que marca línea de la política de Europa hacia América Latina y el Caribe siempre es España, y yo siento ser autocrítica, pero creo que mi país no lo ha hecho nada bien y podremos en el debate, si quieren, profundizar en por qué considero que España está cometiendo errores muy graves en su relación con América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Arantxa, por estos elementos. Tanto tú como José Antonio han dado un bosquejo, ¿no?, de los principales planteamientos de Manuel Macron en esta entrevista muy profunda, en efecto, que da mucho pie al debate. Francisco, me gustaría darte la palabra y pedirte que analices cómo ves tú este impacto en la región. ¿Cuál sería la ausencia justamente de América Latina en la doctrina Macron? Sí, bueno, primero me sumo a los agradecimientos y a la grata sorpresa de leer una entrevista en donde el nivel de exposición de un presidente es tan alto y también tratando temas más teóricos, ¿no? Creo que es un aporte importante al debate. Y yo diría un par de puntos iniciales sobre las implicancias que esta doctrina Macron puede tener para la región, y después me voy a enfocar más desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Pero yo creo que Europa y América Latina están enfrentando un panorama similar en el sentido que hay un cambio estructural profundo en el sistema internacional. En mi opinión, hay una creciente bipolaridad de dos grandes poderes que son China y Estados Unidos, y definitivamente no quedan dudas que hay una competencia estratégica entre estas dos potencias que se está dando prácticamente en todos los planos y que está acá para quedarse, más allá de que sea presidente en Estados Unidos. Entonces, los países medios y pequeños nos estamos preguntando, las pequeñas potencias, como pueden ser varias de Europa, ¿cuál es el rol, no? Y yo creo que hay dos lecciones de la doctrina Macron que me parecen importantes. La primera es el nuevo multilateralismo, que el multilateralismo es clave, que probablemente el orden liberal que conocimos con Estados Unidos como la gran potencia hegemónica que surgió después de la Guerra Fría
está llegando a su fin, pero eso no significa que tengamos que vivir en un sistema internacional sin reglas de juego claras y estables. Y eso se va a lograr no con el viejo multilateralismo, sino con un nuevo multilateralismo que tenemos que pensar profundamente, que es un multilateralismo que tiene que incorporar a la sociedad civil, que juega un rol más relevante, como estamos en los debates por el cambio climático, y la mentalidad también de la presencia de nuevas culturas, específicamente las asiáticas, debido a su mayor influencia política y económica. Y este multilateralismo yo pienso que puede proteger los intereses de los países medios y pequeños y también mantener en la agenda internacional temas que menciona Macron, como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, la colaboración económica para evitar grandes crisis económicas a nivel global. Y yo agregaría, por ejemplo, la proliferación nuclear, la lucha contra la proliferación nuclear. Macron en el reportaje señala la debilidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo mencionaría quizás el G20 como un organismo en donde tienen presencia países de la región de América Latina, de Europa, y que se adapta más a las nuevas realidades del sistema internacional, que busca, yo creo, un orden con organismos internacionales quizás con menor grado de autonomía propia, pero que sirvan de foro de encuentro y de acuerdos entre los estados. Otro punto de la doctrina Macron que saco como lección es la relación entre las potencias regionales. Hay un paralelo, yo creo, paralelismo entre Francia y Alemania y cómo trajeron mayor paz y estabilidad a Europa, como Argentina y Brasil trajeron mayor estabilidad a partir de los fines de los 70 de América del Sur. Y si no hay una coordinación entre la política exterior de estos países de la región y otros más, por supuesto, sumaría el caso de Chile, Perú, Colombia, México, quizás está un poco más lejos, y otros países europeos en relación al escenario europeo, es clave que coordinen su política exterior para evitar que el conflicto entre las dos grandes potencias llegue a nuestras regiones. Lo peor que puede pasar es que un Estado tome el bando por Estados Unidos, otro por China, y como son potencias nucleares, busquen resolver sus conflictos a través de estados lejanos a su frontera. De vuelta, yo creo que eso está en el discurso de Macron y es importante. Otro tema que destaco es el de la autonomía estratégica. Por supuesto, Europa está a otro nivel, pero hay lecciones para América Latina. La diferencia entre Estados Unidos, China y el resto de los países en el campo tecnológico quizás es mayor que en el económico y en el militar. Y para mantener un grado mínimo de autonomía, el desarrollo de tecnología propia en áreas estratégicas es clave y la colaboración entre nuestros países puede jugar un rol importante. Ahora bien, también quiero señalar un par de desafíos, ¿no?, que enfrenta la doctrina Macron. El primero tiene que ver con América Latina, ¿no? América Latina puede ser un socio valioso para esta visión de la Unión Europea, para un mayor multilateralismo, para un nuevo multilateralismo, porque somos también de los países que más se beneficiarían por la mantención del multilateralismo. Pero el liderazgo es caro, no es gratis. Si Europa quiere ejercer mayor influencia en la región, y un país como Francia va a tener que asumir costos políticos, y esto ya se mencionó, pero el acuerdo estratégico entre la Unión Europea y América Latina y los países del Mercosur es indispensable para que esto ocurra. Si no, la presencia europea en el Cono Sur y en países como Brasil va a ser cada vez menor, porque la lógica indica que la presencia china es enorme en lo económico, es el primer socio comercial de la mayoría de los países de la región, se va a convertir en un inversor muy importante y obviamente estratégicamente es el área natural de influencia de Estados Unidos y lo va a seguir siendo por mucho más tiempo. En este sentido, si Europa quiere ejercer mayor influencia en la región, va a tener que asumir costos políticos internos domésticos para aprobar este acuerdo. Yo creo que no hay muchas alternativas si Europa quiere ejercer mayor influencia que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lo mencioné a Ancha, me parece muy interesante, ya más en el plano teórico. Macron, por un lado, defiende el sistema de Westfalia, la soberanía de los pueblos, pero por el otro, Europa también es cierto que enfrenta grandes desafíos en base a que no ha consolidado una identidad europea que sea suficientemente fuerte para que Europa sea un actor político independiente. Sigue siendo Europa un lugar donde
coexisten en una alianza varios estados-nación. Y eso es una pregunta. ¿Cómo conviven, por un lado, la afirmación de que el sistema de Westfalia está vivo y tiene que seguir vivo y presente, y por el otro, una Unión Europea que ha sufrido la salida de uno de sus principales socios y una diferencia de valores profunda entre algunos países del este de Europa y los países occidentales? De vuelta, lo dejo como una pregunta, una división que hay dentro de Europa y dentro de cada uno de los países europeos en términos de lo que puede ser un discurso de la política y muchas veces unos principios mucho más nacionalistas de parte de la población, como también lo vimos en el referéndum del Brexit. Pero bueno, esas son algunas ideas iniciales para que después debatamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues nada, estamos recopilando y ustedes están tocando los temas claves, álgidos dentro del discurso de Macron con diferentes perspectivas, la sociedad civil, el multilateralismo, los modelos de desarrollo y la posición incluso de América Latina en este contexto. Samuel, lo invito a tomar la palabra. Y Bueno, les recuerdo la pregunta, ¿cómo podemos interpretar este discurso bajo la óptica de su repercusión para América Latina? muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Porque estuve con largos problemas de conexión. ¿Le Logré escuchamos bien? finalmente. Gracias. Un saludo muy afectuoso. Las gracias por esta convocatoria. Me parece magnífica. Los temas son complicados desde dos puntos de vista. Es evidente que el presidente Macron ha hecho un diagnóstico, a mi entender, más que una propuesta. La propuesta hay que ver cómo la materializa. Por ahora es un diagnóstico que está basado fundamentalmente en la cooperación. La cooperación es lo que es muy antiguo, está hasta en la Carta de Naciones Unidas y además no es ningún secreto para cualquier proceso económico que es la cooperación. De suerte que tenemos acá algo que es muy interesante refrescar, muy necesario tener una visión de lo que está pasando con un gran realismo, y eso lo hace. Y además, con algunos intereses que son típicamente franceses, típicamente europeos y luego mundiales. De partida, uno no puede decir nada en contra de lo que ha sido la propuesta. Es realmente importante, toca los temas que están más en la falencia mundial, como por ejemplo la crisis que se ve desde el punto de vista de los que hemos tenido, al menos en mi caso largamente, en organismos internacionales, que están dando vuelta en lo mismo y que no están solucionando los problemas centrales, y que tenemos una situación que se repite. El temario de Naciones Unidas, por ejemplo, de los casi 200 temas que hay, prácticamente el 80% son temas que llevan más de 40 años. Luego tenemos en la realidad una crisis que Macron la pone del Consejo de Seguridad. Les pongo, por ejemplo, los tres temas que en la última semana el Consejo de Seguridad ha estado debatiendo son la situación subsahariana, luego un informe sobre Medio Oriente sin tomar resolución alguna, y el estado de la violencia de género en Cuba. Ustedes me van a decir que esos son los grandes problemas de la paz mundial. Yo no los encuentro, pero en fin, es el tema que está viendo el Consejo de Seguridad en estos momentos en plena Asamblea General. Sin embargo, eso se ve porque también se está viendo en la Asamblea algo que es de interés y que Macron lo ha explicitado no en su propuesta, sino que en la propia Naciones Unidas, como estar de acuerdo a la ampliación de los miembros permanentes o de larga duración, en que el Consejo debería tener 20 y 9 deberían ser los permanentes o permanentes de mayor duración. Ese es un paso extremadamente importante
fue apoyado por Gran Bretaña. Vamos a ver cómo reaccionan los otros permanentes que bien sabemos que tienen un especial cuidado de preservar esa parte de su poder por sobre lo que haga el resto de los organismos. El Consejo es un mundo aparte, es un mundo que no quiere perder los privilegios. Luego tenemos la cosa europea. Europa está en distintas, ya sabemos y ustedes lo han comentado, en distintos momentos, pero no está caminando como debería ser. Los grandes problemas sociales, económicos, de salud, Europa le ha golpeado, además unido a la migración, unido a un terrorismo que aparece y desaparece, etcétera, una serie de problemas que bien conocemos, sin que esté en crisis, pero hay problemas muy serios. Y allí el más serio es la actitud que yo veo en un Macron que busca una europeización de Francia más agudamente, en vista que su contraparte más importante, que Gran Bretaña, pegó un portazo y se fue. Entonces, esta parte también hay que tomarla en consideración. Vamos a ver si eso se traduce en una atención que siempre Francia ha tenido, privilegio por África, un privilegio por problemas en el Medio Oriente. Y aquí viene la última parte, que es la que estamos conversando, Latinoamérica. No está en ninguna parte. No está en ninguna parte porque en realidad es muy difícil hacer un diagnóstico certero de lo que está pasando en Latinoamérica. Las confrontaciones de distintos países están a la vista, no hay entendimiento. Hay regímenes de todos los colores y que no se entienden entre sí. Hay movimientos sociales en todos lados. Hay una ecología un tanto descuidada que se tendría que retomar. Hay una pandemia que ha devastado buena parte de Latinoamérica y ha hecho aflorar la pobreza. Tenemos problemas bilaterales, en algunos casos bastante agudos, que no han sido solucionados. De manera que yo veo casi por lógica que Macron busque estos tres grandes objetivos: el mundial, tal vez reflejado en paz y seguridad internacionales con el tema del Consejo de Seguridad y su buena voluntad. Lo segundo, buscar en el sistema europeo un mayor protagonismo francés frente a la incógnita de Estados Unidos. Esto ha sido en los momentos en que hay un cambio, pero no sabemos cuál es realmente la política exterior de Biden. Sí conocimos bien la de Trump. En todo caso, se abre una posibilidad. Hablo de posibilidad respecto de un Biden, porque va a tener que tapar todos los hoyos que dejó Trump en las relaciones con Europa. Pero también tenemos el sistema de la preferencia, del predominio. ¿Y cómo encontrar un Latinoamérica que entre en esta ecuación? Es a través de lo que está proponiendo el reforzamiento de la cooperación, el multilateralismo, la ecología, una visión nueva de buen diagnóstico, insisto, en una serie de problemas mundiales que han aflorado. De manera que creo que es esperanzador, es interesante, pero es un bosquejo. Y es un bosquejo muy francés. Y es un bosquejo que no le veo, por lo menos en lo inmediato, una réplica, una respuesta europea, la cual en política exterior actúa de consumo en la Unión Europea. En todo caso, lo dejo planteado porque es optimista mi visión, pero tengo que confesar al mismo tiempo que tengo serias dudas de que se materialice, al menos en el nivel que ha sido propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Samuel. Jennifer, ¿te gustaría intervenir sobre este tema? Repercusión, impacto en la región. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Me uno a mis colegas, a este panel de primer nivel que lograron reunir, en los agradecimientos a Le Grand Continent y a esta oportunidad de debatir un tema tan interesante. Y bueno, coincido también en que es refrescante ver que un líder mundial
tenga un conocimiento tan profundo de los desafíos que enfrentamos a nivel mundial. A mí me gustaría empezar por ir un poquito atrás y recordar la coyuntura en la que el presidente Macron fue electo, que fue una coyuntura compleja en donde estaban subiendo los nacionalismos, habían sido electo Donald Trump en Estados Unidos, acaba de suceder el Brexit, había un marcado en otros países, yo creo que de manera general en todas las regiones, un marcado escepticismo a la eficiencia o a la efectividad de las instituciones políticas nacionales y evidentemente internacionales, ¿no? Un escepticismo también en cuanto a la eficiencia de los organismos multilaterales y creo que una percepción de que no había una conexión entre los líderes políticos y las demandas de la sociedad. Y precisamente este escepticismo a los partidos políticos, incluso institucionales, son los que permiten un ascenso tan grande como el que tuvo la République En Marche, ¿no? Y la elección de Emmanuel Macron después. Y al mismo tiempo también llega electo justo después de los atentados terroristas desde el 2015 en el Bataclan. Y creo que todo eso de alguna manera resume las prioridades que desde su investidura el presidente Emmanuel Macron marca justamente en Europa, pone en el centro de Europa y las relaciones con África y evidentemente la securitización de la agenda francesa. Entonces, en ese discurso de investidura tampoco hubo mención a América Latina, precisamente creo yo, por los elementos que estoy mencionando. Entonces, tal vez también fue un choque en ese momento por la contraposición que implicaba con la política que siguió su predecesor, François Hollande. No sé, por poner un ejemplo, François Hollande se desplazó más de 10 veces a la región latinoamericana, un poco también para fortalecer las relaciones y reconstruir aquellas que habían sido dañadas en el pasado. Y en contraposición, Emmanuel Macron se ha desplazado una sola vez al continente, a Argentina en 2018, y fue en el marco además de la cumbre del G20. Entonces, en este marco, el consenso de París o la doctrina Macron, pues es congruente con la línea discursiva del presidente desde el día número 1. Leía en Le Monde hace un par de semanas que la diplomacia de Macron es una de las únicas que responde directamente a las condiciones internas que lo llevaron a ser electo frente a Marine Le Pen, ¿no? Entonces es el progresismo versus el nacionalismo, ¿no? Un líder pro-europeo versus el nacionalismo ultranza y la deslegitimización de las instituciones europeas. Entonces, esa era la primera cosa que quería decir. La segunda es que precisamente por eso creo que no, desde mi interpretación, no quiere decir que la ausencia de América Latina en estas 19 páginas de entrevista sea que América Latina no le importe a Francia, sino que creo que tiene más que ver también con una línea en la que ha insistido mucho Emmanuel Macron y que mencionó en un discurso que hizo en la conferencia de embajadores también en 2018, de conferencia de embajadores franceses, y que tiene que ver con una jerarquía, con el principio de jerarquía y de priorización en las relaciones interestatales, y que responden a un principio selectivo que implica escoger objetivos claros y limitados, y en ese sentido creo que lo que está privilegiando Francia son relaciones bilaterales específicas con países de América Latina que comparten objetivos e intereses mutuos. Entonces, esa creo que es mi primera lectura con respecto a esto. Efectivamente, tampoco existimos en tanto región porque nosotros no nos movemos como un polo regional. América Latina nunca se ha movido como un polo regional. Estaba escuchando a mis antecesores, mis predecesores aquí en la discusión, y siempre hay una referencia un poco como, bueno, Mercosur, ¿no? Y por el otro lado México, y nosotros, por ejemplo, hemos tratado de construir alianzas que creo que han sido pues, últimamente muy funcionales, como la Alianza del Pacífico. Entonces, siempre hay una fragmentación, incluso por bloques, que nosotros mismos fomentamos como región, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda que no nos vean como región tampoco en este tipo de doctrinas o de consensos. En el caso de los países de América Latina y Francia, yo creo que algo que sí es un riesgo es que se olvide
el Estado francés, que muchos países latinoamericanos compartimos una batería de valores y de intereses mutuos que pueden ayudar tangiblemente a impulsar justamente este consenso de París o esta doctrina, ¿no? México, por ejemplo, siempre se ha sentido muy cercano de Francia. Compartimos no solamente, como dije, valores similares como la defensa de la democracia, la cooperación en foros multilaterales, la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, sino que también hemos, digamos, instrumentado eso en diferentes iniciativas internacionales. En lo que se refiere específicamente a los puntos enumerados en la entrevista, puedo empezar por decir que esta vigencia, digamos, cuestionable del consenso de Washington, pues también es un debate que está muy presente en América Latina. No sé, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en propio México. Ahorita México está buscando un modelo que permita hacerle frente a una desigualdad rampante que se ha hecho cada vez más evidente justamente con la pandemia, y por el otro lado, a un modelo que sea sustentable también un poco en el mismo espíritu que la Agenda 2030. Entonces, bueno, y en esa misma lógica compartimos otras iniciativas que también hablan, o sea, que se enmarcan dentro de esta doctrina, como una iniciativa franco-mexicana en Naciones Unidas para regular justamente el uso del veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en casos de violaciones masivas en derechos humanos. Hoy es 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y no puedo tampoco dejar de mencionar en ese sentido el Foro de Igualdad Franco-Mexicano para justamente el Foro de Generación Igualdad, que se enmarca dentro del 25 aniversario de la plataforma de Beijing y que es ahorita el foro más importante para promover la igualdad de género en Naciones Unidas. El acceso universal a la vacuna, que también varios países latinoamericanos han estado impulsando en el G20. Entonces, solamente para terminar, decir que es justificable o se puede entender por la coyuntura que América Latina no haya sido mencionada específicamente en esta doctrina, pero sí creo que el Eliseo corre el riesgo de olvidarse o de aminorar la importancia que tiene la alianza y los objetivos comunes que perseguimos para materializar, como decían hace un poco, este consenso de París. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Entonces aquí un poco para resumir, agrupar sus comentarios, hemos visto que desde el inicio del mandato de Emmanuel Macron hay un discurso que es un discurso que se puede calificar como lacónico en relación a la región. Pareciera, y aquí retomo la intervención de Jennifer, que la rentabilidad de las relaciones se miden esencialmente por la optimización de los beneficios económicos obtenidos, y en particular con países como pueden ser Argentina, como pueden ser México o incluso Colombia. Entonces, vemos otros elementos importantes que me gustaría remarcar en relación al multilateralismo. Samuel mencionaba que se veía un poco, es decir, desde la realidad no veíamos muy bien, con mucha claridad, cómo este multilateralismo se podía poner en evidencia. En su entrevista, Macron menciona algunos elementos como son la Europa de la Defensa, que fue promovida justamente por Francia, el Foro sobre la Paz y el Consenso de París. Entonces, todos estos elementos que van justamente hacia el área de seguridad y defensa. Entonces, aquí me gustaría, y un poco encadenando con el último comentario que nos hace Jennifer, me gustaría lanzarles otra pregunta. ¿Hasta qué punto ustedes creen que América Latina y el Caribe está lista para recibir y participar en la construcción de nuevos modelos de desarrollo que se materializarían en un eventual consenso de París? Entonces, la región está preparada para eso, teniendo en cuenta la ausencia de liderazgo regional y la crisis de eficacia y legitimidad de los sistemas políticos democráticos, la crisis de valores que tanto menciona Emmanuel Macron y su capacidad para aportar al progreso. Entonces, parafraseando al presidente, ¿qué creen? ¿Está preparada la región para participar en esta construcción de modelos de desarrollo? Los invito a que tomen la palabra de manera espontánea, unos 2 minutos. Igual creo que es mejor que asigne entonces la palabra. José Antonio, ¿te gustaría intervenir?
Sí, muy rápido, porque el tiempo es limitado. Quiero contestar a esa pregunta, pero también hacer algún comentario adicional a raíz de lo que se ha dicho. Saliendo al paso sobre la vinculación de esta doctrina con la coyuntura electoral y con el momento histórico en el que se encuentra Francia. Cierto, pero al mismo tiempo el documento, la entrevista, también refleja elementos muy claros de continuidad con lo que ha sido la posición francesa y la visión francesa de Europa y del mundo y de sí misma durante mucho tiempo, incluso desde el principio de la construcción europea. Por ejemplo, la idea de Europa de la defensa nos rememora hasta la Comunidad Europea de Defensa en los años 50. Y siempre nos trae también esa idea de autonomía, el planteamiento golista, ¿no?, de permanecer fuera. Francia durante muchos años, estuvo fuera, hasta que Sarkozy cambió esta política, estuvo fuera de la estructura militar de la Alianza Atlántica y desarrolló su propia fuerza nuclear en un intento de mostrar autonomía estratégica frente a los Estados Unidos. Y hay que recordar también las viejas polémicas, ¿no?, de Francia, del general de Gaulle, con Estados Unidos en relación al papel del dólar en los años 60, ¿no?, que también tienen un eco muy claro cuando se habla de necesidad de darle al euro un papel internacional, ¿no? El neocolbertismo francés, proverbial, ¿no?, aparece claramente reflejado en este nuevo planteamiento de política industrial. Y respecto al eje y la política africana de Francia, lo que encontramos es un ayornamiento de esa política con un discurso más igualitario, más horizontal, pero que en ocasiones, incluso el propio redactado nos recuerda tiene algunas resonancias de misión civilizatoria que son, en cierta manera, de otra época, ¿no? Y finalmente, lo ha dicho también Fran, pues hay un planteamiento de la construcción europea que es de una Europa de las naciones. No es federalista, no es el planteamiento alemán, por ejemplo, ¿no? Esto también aparece con una clara resonancia. Por tanto, aquí yo creo que hay muchos elementos de una tradición de Estado, una tradición de muchos años en política europea y mundial, de política africana de Francia, ¿no? Y también podríamos encajar ahí pues el relativo descuido de América Latina. Yo diría en ese sentido que quizás lo que ha variado es que hay un contexto más favorable, motivado por lo que la entrevista se plantea al principio, que hay una crisis de globalización que ahora crea unas condiciones más favorables para que esa visión francesa tradicional pues pueda tener un mayor recorrido y un mayor predicamento. Segundo elemento, ¿no?, respondiendo a lo que ha señalado la profesora Tirado, pues hay unas contradicciones, unas antinomias muy claras, ¿no? Es decir, el discurso, por ejemplo, de derechos humanos y de libertades se contradice en la propia entrevista, pero también se ve en los propios hechos, en las noticias que leemos este día, con un planteamiento de institucionalización del estado de excepción y de securitización con el pretexto del terrorismo de muchos aspectos de la vida pública. Y el planteamiento, por ejemplo, la tradición laicista no se compadece con un enfoque de tolerancia, ¿no?, con los debates más recientes que está viviendo Francia en relación a la libertad de expresión y a la libertad religiosa. Y tercer aspecto, y ya termino, brevísimo, ¿no?, tiene que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque encapsula muchas de estas antinomias. Francia ha sido un país durante mucho tiempo que ha querido ser simultáneamente defensor de la globalización. A muchas de sus empresas les ha ido muy bien dentro de la globalización, pero también es un país profundamente proteccionista, neocolbertista en muchos aspectos. Y esa contradicción vuelve a aflorar ahora con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué es lo que varía? La utilización del argumento ambiental, ¿no? Recientemente se ha presentado un informe, el informe AMBEC, ¿no?, prometido hace un año por el gobierno francés sobre los impactos ambientales de Mercosur. Y vamos a ver, lo que es evidente es que esos argumentos ambientales son unos argumentos impecables y que debemos prestarle atención. Pero tenemos, yo creo que, dudas razonables sobre el uso de esos argumentos ambientales con una muy vieja, muy clásica agenda proteccionista. Hay un uso un poco torticero de esos argumentos. De ahí coincido también con lo que se ha dicho. Si realmente se quiere que por parte de la Unión Europea esa visión geopolítica de vinculación con América Latina y en particular con América del Sur pueda jugar el papel que la doctrina Macron plantea, esta es una de las contradicciones. No se puede plantear autonomía estratégica solamente con una relación privilegiada con el Mediterráneo y con África. La relación con América Latina es imprescindible, ¿no?, frente a ese duopolio, ¿no? Ahora, ello requiere asumir costes y sacar adelante el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero el acuerdo Unión Europea-Mercosur, tal y como está, ¿no?,
parafraseo la enmienda aprobada en el Parlamento Europeo para cuestionar su aprobación, tal y como está, tiene un diseño de los años 90, del consenso de Washington, de otra época. No puede ser visto, ni seguir siendo visto como un TLC. Y necesitamos ver el acuerdo como un instrumento para dos cosas muy diferentes. Uno, como un instrumento de asociación estratégica en términos geopolíticos. Y segundo, como un espacio común de convergencia regulatoria, de intercambio de políticas regulatorias para hacer lo que tanto la Unión Europea como Mercosur han anunciado que quieren hacer. Y es transformarse a sí mismas en clave social, en clave digital y en clave de transición ecológica. De hecho, se ha dicho que no encaja bien la dimensión externa del European Green Deal con el diseño clásico de los acuerdos de libre comercio, como es el caso del acuerdo de Europea-Mercosur. Y necesitamos ahí elementos como, por ejemplo, una cláusula ambiental vinculante, como la cláusula de derechos humanos, que se introdujo a principios de los años 90, por cierto, por iniciativa de Argentina en el año 91, y que desde el año 95 lleva obligatoriamente todos los acuerdos de asociación de la Unión Europea. Lo dejo aquí. Tengo algunas palabras sobre Venezuela, pero quizás hay espacio más dentro de unos minutos para hablar un poquito sobre la necesidad de resetear efectivamente la política de la Unión Europea hacia Venezuela. Vale, lo que también nos da pie justamente, Arantxa, enseguida te doy la palabra, a estos enfoques, un poco enfoques a medida, ¿verdad?, que plantea justamente el nuevo Consenso Europeo de Desarrollo y las asociaciones innovadoras que contemplen además la cooperación dentro de este modelo de desarrollo al cual les lanzaba la pregunta. Arantxa. Bueno, yo respondiendo a la pregunta en concreto de si América Latina y el Caribe están lista para materializar esta cooperación y nuevos modelos de desarrollo, diría que precisamente el continente latinoamericano-caribeño en términos generales ha sido un laboratorio de búsqueda de un desarrollo propio, no solo de los últimos años, sino desde hace muchas décadas. Y esos intentos, debo decir, han sido a veces abortados por acción de algunas grandes potencias que han visto pues, en ese desarrollo soberano y autónomo pues, una cortapisa la expansión de sus intereses geoestratégicos o geoeconómicos sobre esa área, ¿no? Entonces, yo diría que América Latina, dentro de esa pluralidad que efectivamente existe, ¿no? Como decía Jennifer, que aunque ahí discreparía y entraría un poco en polémica y me sale la vena latinoamericanista de la UNAM. Yo sí creo que hay una América Latina que es un actor geopolítico, que puede ser un actor geopolítico único. Como, bueno, yo defiendo que hay un bloque de poder contrahegemónico latinoamericano, o que hubo al menos. Ahora sería bastante cuestionable porque ha habido un cambio en la geopolítica latinoamericana muy evidente en los últimos años. Pero ese bloque se materializó en algo que parece que se nos ha olvidado que existe, que es la CELAC. Y de hecho México es presidente pro tempore de la CELAC y parece ser, por los discursos que hizo el canciller Ebrard, que había una intencionalidad de reflotar la CELAC y hacer que sirviera para incluso interlocución, para hacer ese diálogo de ese foro existente entre la Unión Europea y la CELAC, ¿no? Que va más allá del Mercosur, va más allá de un tratado de aranceles o un tratado meramente económico, ¿no? Que también implica pues, un debate y un diálogo en muchas áreas. Y creo que sería sumamente importante que América Latina, y ya sé que ahora me estoy yendo al otro lado y no estoy focalizando la atención en la perspectiva de la doctrina Macron, pero bueno, por responder, que América Latina retomara eso. Y yo creo que incluso a Francia le conviene articular su política exterior hacia América Latina por esa vía. ¿Por qué hay una omisión de América Latina? Bueno, también podemos ir a lo material, a los intercambios comerciales. Para Francia, América Latina representa el 5% del PIB. Se puede decir es mucho, poco. Evidentemente no es el grueso y no tiene una voluntad de proyección simbólica y cultural en lo que serían sus excolonias, que están más focalizadas obviamente en la zona de África y otras. Y luego otro tema que es que siempre la relación del país que sea con América Latina genera una triangulación inevitable con Estados Unidos.
Y esto es interesante, una idea que también toca la doctrina Macron, que es muy enfático el presidente en marcar una diferencia y enfatizar el no sometimiento de Francia a la voluntad estadounidense, incluso a denunciar, ¿no?, cómo puede llegar a ser perjudicial hacer ese seguidismo a la política estadounidense en casos concretos como la relación con Irán. Hablando de la extraterritorialidad de leyes que aplica Estados Unidos al mundo y que se ha asumido en este sistema internacional como algo naturalizado, cuando no es para nada natural ni democrático, ¿no?, que un Estado pueda imponer sus propias leyes afuera de sus fronteras y además a veces con una intencionalidad pues no realmente pura, por decirlo así, o no realmente vinculada a una defensa de derechos humanos, sino a temas meramente comerciales. Pienso en la ley Helms-Burton. Pienso también en otra ley extraterritorial que no se conoce mucho, que es esta ley que se ha utilizado para armar los casos de lawfare en América Latina y que bueno, que eso plantea también unos desafíos y creo que a América Latina le conviene encontrar socios, no solo comerciales, sino también políticos que respeten su soberanía, ¿no? Yo creo que cualquier país latinoamericano, y eso es un consenso por encima de las divisiones ideológicas, como se demostró en la materialización de la CELAC o de la UNASUR, en su momento, los gobiernos de América Latina quieren defender su soberanía y buscan aliados que los respeten en su pluralidad ideológica, que no se inmiscuyan en sus asuntos internos. Y ahí me parece que si Francia pues realmente puede ejercer una política exterior hacia América Latina marcando esa diferencia, pues podrá penetrar todavía más de manera bilateral en América Latina o hacerlo de manera multilateral si esa es la opción. Vale, muchas gracias. Voy a lanzar una pregunta y me gustaría que tengan la libertad, se tomen la libertad de responder a esta o la anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué elemento podríamos rescatar de la realidad latinoamericana que podría constituir una enseñanza en el otro sentido para Europa? Pienso aquí en la participación de la sociedad civil como autor de este nuevo multilateralismo, los movimientos sociales que mencionaba Samuel en su intervención, al que Macron hace referencia. Entonces, este polilateralismo que menciona Pascal Lamy, director del Foro de la Paz de París. Entonces, ¿qué podríamos rescatar en el sentido inverso como aprendizaje? Está esta pregunta y les recuerdo, está la pregunta en la mesa sobre la construcción de nuevos modelos de desarrollo. Francisco. Sí. Bueno, ahí diría un par de puntos. Primero, que no hay que olvidar algo que explica probablemente el poco interés de la doctrina Macron o la no mención de América Latina en el reportaje y a la vez las dificultades de América Latina para jugar un rol de mayor protagonismo en un proceso de un nuevo multilateralismo, que es la debilidad de nuestros estados. Tanto gobiernos de derecha como de izquierda están teniendo serias dificultades para que las economías crezcan, para mejorar los niveles de desarrollo de la población, y a la vez hay serios problemas internos de legitimidad de los gobiernos, manifestaciones como las que observamos en Perú, en Chile y en otros países, y por supuesto estos factores vuelven menos atractiva a América Latina para un país como Francia. Creo que hay que ser realista en este sentido. También es cierto que los procesos de integración recientes en América Latina, que podrían ser una contraparte de la Unión Europea, también han fracasado en gran medida. Yo creo que esa es una lección que preguntabas para Francia y la Unión Europea. La ideologización de la política exterior. Hubo intentos como el UNASUR, que fue liderado por gobiernos cuando eran mayormente progresistas. Después hubo intentos como el PROSUR, cuando había gobiernos mayormente liberales o conservadores, y ambos proyectos fracasaron porque no tenían consenso doméstico ni una visión de largo plazo desde el punto de vista del interés del Estado, ¿no? En ese sentido, creo que el Mercosur funcionó en principio, hoy atraviesa una seria crisis, pero Europa no debería volver a repetir ese tipo de errores que perjudican la integración. Pero yo creo que América Latina tiene algo que aportar, si bien con menor influencia que en el pasado, por los motivos que expliqué.
Necesitamos también un discurso distinto al de las dos grandes potencias. Necesitamos evitar estar atrapados de las disputas de las grandes potencias, y un nuevo multilateralismo, como en parte propone Francia, resulta atractivo. Y a la vez para Francia, América Latina yo creo que resulta atractiva en el mediano y largo plazo porque no tiene muchos socios naturales para que empujen con fuerza este discurso, ¿no? Si uno analiza las regiones del mundo, América Latina debería ser un aliado natural en este proceso, y terminaría con la experiencia de De Gaulle, ¿no? La gira de De Gaulle por América Latina en los 60, en un contexto con diferencias, pero con similitudes del mundo bipolar, de competencia estratégica, en donde Francia logró tener mayor influencia de la que le correspondería si uno se fija meramente en ratios de poder duro, ¿no? Entonces yo creo que esa visión estratégica de largo plazo es clave para Francia, para que Francia tenga mayor influencia en la región. Vale, le voy a dar la palabra a Samuel y les pediría que fuesen breves. Luego Jennifer, por favor. Sí, Samuel. Gracias. Retomo algunos de los puntos, muy esquemático. Para empezar, veo un agotamiento de un sistema mundial en muchos aspectos, especialmente reflejado en lo multilateral. Los organismos siguen empantanados, como decía. Segundo, los procesos de integración, sobre todo regionales, han tenido momentos mejores, ahora están muy detenidos porque hay una no coincidencia de trasfondo político entre sus principales componentes. También hay países que han enfrentado problemas muy concretos. Es el caso, entendamos, la crisis de Perú, la crisis que ha tenido, no sé, o Ecuador, etc. También tenemos otros componentes como son una relación francesa un tanto descuidada por largos años respecto de Latinoamérica. Entendamos y recordemos la pugna por la Amazonía de Bolsonaro con el propio Macron. Eso hace un no entendimiento entre los dos países, que quede claro. Luego tenemos una situación agravada por una contradicción política entre el Grupo de Puebla, los otros que se han agrupado en Latinoamérica. Entiendo el fracaso de Prosur, entiendo el fracaso de los otros movimientos, pero quiero corregir algo. Tú, Francisco, entiendo, decía el problema de legitimidad. Me hago cargo de mi país, no existe la no legitimidad. Puede haber una momentánea o permanente falta de apoyo, pero el gobierno es enteramente legítimo y por favor no hagas esa confusión. Luego, en el sentido político, yo no veo los enemigos como siempre se han visto en el norte y esa hegemonía. No, eso es algo que ya pasó desde la década de 20 años atrás o más. Yo veo una nueva percepción francesa muy clara en lo que son los problemas que se están presentando o pueden venir a presentarse, y en eso es mi mayor rescate de lo que está proponiendo Macron. Resulte o no, es otra historia, pero hay un sacudón de lo tradicional, del esquema permanente, y eso es tremendamente rescatable. Gracias. Jennifer. Muchas gracias. La verdad es que se han juntado tantos temas que es difícil centrarse en uno solo. Trataré de responder muy rápidamente. La primera cuestión es, yo sí creo que América Latina tiene mucho, igual que lo que decía Arantxa, mucho que por lo menos aportar
como una referencia en temas de desarrollo y en temas también de derechos sociales. O sea, creo que Macron habla mucho de esta pérdida de fuerza de los valores y de las luchas por los derechos sociales, y yo creo que esa historia es tan reciente en América Latina, en comparación con Europa, que sí hay mucho, como decía Arantxa, es un laboratorio efectivamente el continente, mucho que aprender del pasado, pero también mucho que acompañar a América Latina en esta coyuntura actual. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos tratando de impulsar una iniciativa de desarrollo con Centroamérica que responde un poquito también a las coyunturas internas y que trata también de abordar el tema de la migración, el tema de la pobreza, el tema de las desigualdades, etcétera. Y creo que también creo que otro de los aspectos que son muy, muy legítimos o dignos de orgullo en la región son los mecanismos técnicos que tenemos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pueden ser perfectibles, pero sí pueden ser exportados, digamos, como ejemplos. La otra cuestión, sí creo y coincido con Arantxa en que hay países en América Latina que tenemos un sentido muy latinoamericanista y que queremos y que hemos trabajado mucho por tener una visión regional. El tema es que en cada una de esas etapas en que se ha impulsado un sistema de ese tipo, ha habido falta de voluntades por X o Z razón en algunos de los países. Entonces ha sido difícil moverse en bloque. Se habla mucho, por ejemplo, ahora del acuerdo global entre la Unión Europea y Mercosur. Yo quisiera también, ahí mismo también como experiencia, así como una referencia, hablar del recién modernizado acuerdo global de México con la Unión Europea, que está por ser sometido a firma y que incluye cláusulas, porque yo creo que una de las grandes luchas que hemos tenido como países latinoamericanos es ser tratados como iguales, no como una referencia de los países en desarrollo versus los desarrollados o un sistema de cooperación que sea paternalista. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos avanzado y hemos tenido muchos logros en los países latinoamericanos de manera general. Y yo, por ejemplo, nada más quiero citar que en este nuevo acuerdo se incluyen cosas que justamente van en ese sentido, ¿no? De trabajar un poco dentro de los objetivos de la doctrina Macron y también de un desarrollo un poco más sustentable, como una cláusula anticorrupción. Se incluye, evidentemente, ya estaba el diálogo de derechos humanos que mencionaban antes y que se impulsó en 91 y que fue incluido en el acuerdo global, el primer acuerdo global de México, pero también hay dos partes que hablan justamente de lucha contra el cambio climático y de protección a los trabajadores. Entonces, todos esos elementos justamente hacen con que estos instrumentos sean mucho más progresistas y que pongan, creo yo, a los países de la región en un sistema mucho más igualitario para ambos lados. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Entonces, obviamente la complejidad del discurso y la riqueza hace que abramos cada vez muchos más elementos para la discusión. Les voy a comentar unas preguntas del público y les pediría que con estas preguntas cerremos ya. Es decir, ya vamos cerrando porque estamos pasados de tiempo. Entonces, algunas personas nos plantean: ¿piensan que la temporada cruzada de 2022 entre Francia y Argentina puede ser el próximo intensificador de una cooperación más amplia en el continente? ¿Cuál ha sido el impacto de la falta de cumbres birregionales desde 2015 en la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica, y justamente cómo esta falta de cumbres tuvo un impacto en el planteamiento de la doctrina Macron? Entonces, los invito a que brevemente vayan cerrando su argumento para poner fin al debate. José Antonio. Muy rápidamente, voy a referirme específicamente a la ausencia de diálogo político a nivel de líderes que hemos tenido, porque está muy relacionada con la fractura que ha supuesto Venezuela, ¿no? Y que ha impedido, por una parte, que América Latina pudiera operar a través de CELAC y tener interlocución con la Unión Europea. Entonces, la solución que de momento se le ha dado a esto desde la Unión Europea está en una comunicación de la Comisión de abril de 2019, ¿no? Es recurrir a las geometrías variables. Es decir, sin perjuicio de que pueda recuperarse la dinámica de cumbres, ¿no? Lo que se va a optar, ya de hecho se está aplicando, es por agrupamientos flexibles
con los países que estén dispuestos a avanzar en determinados aspectos. Y mencionaría dos ejemplos ya de ello. Uno es el propio Grupo de Contacto Internacional establecido por la Unión Europea para acompañar la búsqueda de una solución democrática protagonizada por los propios venezolanos. Este es un esquema abierto al que pueda sumarse el país latinoamericano y europeo que lo considere oportuno. Y tenemos también el mecanismo que se instauró por una iniciativa franco-española y del alto representante en el mes de julio, ¿no?, para alentar la cooperación en materia sanitaria frente al COVID, ¿no?, a la que también acudieron los países europeos y latinoamericanos y caribeños que lo consideraron oportuno. Entonces, este tipo de agrupamientos flexibles yo creo que es una consecuencia directa del bloqueo, que hemos abandonado la exigencia de unanimidad, que en este momento no es posible. Bueno, yo por mi parte, sí, también referirme a esta ausencia de cumbres. Me parece que por ahí va el tema, pero bueno, también tenemos que preguntarnos qué cumbres, porque desgraciadamente durante mucho tiempo hubo un enfoque por parte de la diplomacia española hacia América Latina, pues con cierto manto paternalista, con estas cumbres iberoamericanas que yo creo que ya han pasado un poco a mejor vida. Quizás es inevitable, ¿no?, que los mecanismos pues caduquen y sean... No, ya sé que... Dejo la bomba para el final, ¿no? No, bueno, es mi lectura, ¿no? Yo no puedo dejar de olvidar pues lo que ya sabemos del rey emérito en esa cumbre famosa y esa diplomacia que también conecta con un tic que yo le percibo a Macron, que es esa superioridad europea de creer, y que antes hablaba pues la representante mexicana, ¿no?, que América Latina quiere que la traten en términos de igualdad, y a veces debemos hacer autocrítica en Europa porque a lo mejor no estamos conectando también, aun sabiendo que hay diversidad de opiniones y de intereses y de lecturas en América Latina, pero yo creo que hay una serie de países en América Latina que en los últimos años han sentido maltratados e ignorados o utilizados por los países europeos o por sus diplomacias, o que han visto que solo los países europeos ejercían una política exterior focalizada en una proyección de intereses económicos o de penetración de las grandes empresas. Y eso también, bueno, pues explica la fractura y los choques, ¿no?, que ha habido con determinados países, no solo Venezuela, también el tema de Bolivia, que ahí lo dejo, ¿no?, el papel que ha tenido la Unión Europea con el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia el año pasado. Entonces, bueno, creo que aunque exista esta opción de las geometrías variables que pueden servir para soluciones ad hoc, creo que habría que retomar unos diálogos más amplios que involucraran y que buscaran un consenso basado en mínimos. No es tan difícil. Defensa del derecho internacional público y respeto a la soberanía de los estados y no injerencia. Creo que en eso todo estado debería coincidir. Y partiendo de ahí, pues, dialogar. Vale, José Antonio, ¿te gustaría reaccionar? Por supuesto. Brevemente. No puedo estar muy brevemente. Vamos a ver. Las cumbres tienen ventajas e inconvenientes. Una de ellas es que representa una ventana de oportunidad de cara a la prensa para lograr efectos especiales. Y esto lo ha utilizado, los líderes políticos utilizan con propósitos de política doméstica estas cumbres. Y en concreto, pues el presidente Chávez fue un verdadero maestro en utilizar esas plataformas pues para su propia agenda política, cosa muy, muy respetable. Ahora, yo creo que lo importante del espacio iberoamericano no es eso, y pediría un análisis un poco más riguroso y que fuera a otros aspectos que yo creo que son más relevantes. Cuando no ha sido posible reunir ni un solo marco, ni un solo marco a los presidentes, no ya con España o con la Unión Europea, ni siquiera los latinoamericanos, el único lugar donde se podían reunir todos ellos eran las cumbres iberoamericanas. Estoy hablando de hace un año y medio. Porque precisamente ahí es donde se han producido los consensos que reclamabas. ¿Por cómo? Dejando fuera ciertos asuntos que dividían a la región. Y la dividían consigo misma, no con los europeos ni con los españoles.
¿no? Seamos claros, porque es la región la que está fragmentada, ¿no? Y sabes perfectamente por qué. Primer asunto. Segundo, el esquema más avanzado que existe en este momento de cooperación sur-sur, repito, el esquema más avanzado que existe de cooperación sur-sur en todo el mundo, con instrumentos de medición, informes, mecanismos concertados, conceptos comunes, definiciones compartidas, está en la Secretaría General Iberoamericana. Y es el único que tiene capacidad de competir con lo que se hace en el Club de los Países Ricos, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo, ¿no?, de la OCDE. Tercer elemento. Entre los logros de las cumbres iberoamericanas se encuentra algo que no es menor. Un convenio iberoamericano de seguridad social que no tiene paralelismos en el resto del mundo y que permite la acumulación de cotizaciones y el disfrute de cotizaciones de los trabajadores migrantes en lógica de horizontalidad, ¿no?, entre los países que integran la comunidad iberoamericana. Y podría citar más cosas. Si, por supuesto, ponemos el acento en los exabruptos, las salidas de tono y las actitudes que pueda haber en una cumbre, por supuesto, logramos los mismos efectos que esos protagonistas políticos. Y yo te reconozco que, bueno, traes esto, pero creo que no es ni mucho menos una visión completa si no se ponen en la balanza también todos estos elementos que están en el acervo iberoamericano y que son importantes y que son valiosos. Y por último, ese es un espacio donde se respeta el derecho internacional, que tiene carácter multilateral y carácter horizontal. Si no fuera así, los países que has citado hace tiempo que lo habrían abandonado. Y de momento ninguno lo ha hecho. Y esto me parece que es importante. Muchos de los líderes, ¿no?, a los que has señalado como fuente de buenas prácticas, de prácticas alternativas, en ningún momento, aunque puedan haber hecho posicionamientos críticos, en ningún momento han abandonado ese barco. Y esto es algo que hay que resaltar. Vale, muchas gracias. Francisco, Samuel, por favor. Gracias. Yo quiero hacer el contrapunto en lo que puede suceder en otros lugares cuando hay realmente voluntad y oportunidad. Acaba de celebrarse la reunión de 15 países de la Alianza Integradora Regional Pacífico, Hanoi, con Australia, China, Corea, Japón, Nueva Zelanda y otros. Es realmente de una potencialidad económica gigantesca. Lo segundo es nuestros sistemas latinoamericanos. Las cumbres prácticamente se agotaron. Cuando no hay coincidencias no vale la pena reunirse porque sale solamente documentación repetida, que es más de lo mismo y que no hay avances. Cuando existe también problemas muy serios en algunos regímenes casi eternos en Latinoamérica, eso cualquier país europeo lo puede mirar como algo muy difícil de entender y muy difícil de llegar a un entendimiento. Equivale a esos regímenes de 30, 40 años, y los nuestros los han superado. En África, cual han sido enormemente criticados los europeos. De manera que tenemos que mirar esto con una objetividad muy clara, que es ¿en qué nos vamos a entender? ¿De qué manera vamos a materializar la nueva visión de Macron para poder tener en Latinoamérica un resultado? No se hace sobre la base ni de paternalismo, ni se hace sobre la base de imposiciones, ni se hace sobre la base del escudo total de la soberanía, porque entonces cada uno se queda en su casa. De manera que esto hay que saberlo combinar. Las condiciones de combinación podrían haberse dado justamente este año, a raíz de la salud, a raíz de la pandemia y a raíz de los problemas sociales, y no se ha visto. De manera que esto es algo por construir. Y eso es algo que se debe tomar en cuenta necesariamente para cualquier política regional que tenga algún tipo de perspectiva. Gracias. Vale, los invito a ir cerrando. Tenemos que esta discusión obviamente se puede continuar incluso en otro miércoles. Podemos invitarlos para seguir avanzando en este debate. Jennifer y Francisco, las últimas palabras antes de cerrar. Bueno, a mí el embajador Fernández perdón, ¿sí puedo ir yo? Sí. Muchas gracias. No, el embajador Fernández me ahorró una parte de mi intervención porque justamente lo que yo iba a decir es, efectivamente, son urgentes
urgente es que se retomen los contactos políticos entre ambas regiones. No es posible que desde 2015 no haya habido ningún encuentro. Efectivamente se necesitan ideas frescas. Creo que no vale la pena pensar en un encuentro si no hay contenido. Y si no hay un contenido con intereses, o sea, que rescate intereses comunes. Y justo iba a mencionar lo que acaba de mencionar el embajador Fernández, que es la pandemia ofrece una gran oportunidad para que exista un diálogo, porque no hay ni un solo jefe de Estado ni en América Latina ni en Europa que no esté siendo juzgado hoy en día por su administración de la pandemia y por cómo va a administrar los costos políticos, los costos sociales y económicos de esta crisis. Entonces, no creo que haya un solo país en nuestra región, ni tampoco uno solo en la Unión Europea, que no quiera compartir experiencias y que no quiera intercambiar puntos de vista sobre este tema. Entonces, ahí yo dejo mi intervención. Muchísimas gracias y nuevamente por la invitación. Bueno, por mi lado, para terminar, creo que también podemos pensar en los encuentros que se dan regularmente entre presidentes y ministros en otro tipo de foros como el G20, que esas también son oportunidades para intercambiar información y llegar a acuerdos. Pero en definitiva, lo más importante en todo este proceso va a ser los liderazgos, que van a necesitar ser realistas y ambiciosos a la vez, realistas al no negar las dificultades que enfrentan las naciones europeas, los países latinoamericanos, tanto internamente como procesos de mayor integración regional y de negociaciones con otros bloques, el rol de la diplomacia, que tiene que ser revalorizado, y yo creo en este sentido, y que ha perdido peso en muchos de nuestros países. Y creo que hay una gran oportunidad, creo que es una alianza natural, hay un relacionamiento que se puede dar, y desde la perspectiva latinoamericana nos permitiría tener una tercera pata, ¿no? Claramente la presencia de China y Estados Unidos es enorme, va a perdurar, corremos el riesgo que la influencia europea, que históricamente ha sido muy fructífera, se deteriore, se vaya desvaneciendo, y tenemos que evitar eso. Entonces es muy importante trabajar en conjunto y llegar a acuerdos como el del Mercosur y la Unión Europea. Muchas gracias. Vale, Arantxa, ¿te gustaría reaccionar rápidamente? Sí, no, rápidamente. Yo espero seguir este debate con el profesor Sanahuja de manera bilateral. No, y además les Solo decir recuerdo que que siempre pueden utilizar el Gran Continuum como mecanismo para escribir, para ampliar sus ideas, ¿eh? Estamos a disposición para eso. Sí, interesante, Arantxa. muchas gracias. Lo tomaremos en cuenta, ¿no? Bueno, quizás quedó muy maximalista, o sea, yo entiendo y comparto algunos de los apuntes que hace el profesor, obviamente, no digo que no sirvan y que no hayan cumplido un papel importante en aglutinar a la región en momentos muy críticos, con también grandes divisiones políticas, que fue el único instrumento multilateral, pero siempre bajo una mirada, y perdón, que aun siendo española, igual es que en México me deformaron la visión, pero bajo una visión que me parece un poco que no deja de ser la de una exmetrópoli que trata de ejercer su legítima influencia, por supuesto, en una zona del mundo. El mismo concepto de Iberoamérica, bueno, pues es diferente, porque en América Latina no usan el término Iberoamérica, o lo usa determinado perfil de personas. Y yo diría que digamos, la inutilidad o no, por no decirlo tan contundente, ¿no? El desgaste de ese mecanismo, aunque haya tenido apartados que sigan funcionando, se vio en que paulatinamente los presidentes latinoamericanos dejaron de acudir a las cumbres iberoamericanas y mandaron a representantes de otro nivel, y esto en el ámbito diplomático es muy importante, estos detalles, a la vez en paralelo que pues, se priorizaba la CELAC. Ahora podríamos hacer un diagnóstico que cambiaría la correlación de fuerzas, sí, puede ser, pero vamos, solo matizar esto. Vale, nos encantaría tener la riposta aquí de José Antonio Sanahuja, pero realmente vamos a tener que ir cerrando. Muchas gracias a ustedes por su participación, por enriquecer este debate con sus investigaciones. Los invito a que se queden. Entonces,
Ha sido un debate extenso por tratarse de la inauguración de los miércoles del GC y por el alto nivel de nuestros panelistas. Nos hemos extendido un poco más de lo previsto. Gracias a quienes nos han seguido en Twitter y en Facebook y esperamos verlos pronto en el siguiente miércoles del Gran Continuum para conversar en la próxima oportunidad sobre España y la doctrina Macron, justamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, gracias.